La Agencia Central de Inteligencia tenía como director hasta hace poco al señor Mike Pompeo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo nombró como secretario de Estado. Justamente acaba de estar en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, con Kim Jong-un, el dictador de ese país, y acaba de traer de regreso a la libertad a 3 ciudadanos estadounidenses. El señor Pompeo va a ser reemplazado por Gina Haspel, si es que es confirmado su nombramiento aquí en el Senado en Washington. El presidente Trump la ha nominado. Aquí aparece la señora Gina Haspel en la portada del periódico The New York Times y está en los demás periódicos. La historia de Gina Haspel es llamativa. Ella lleva 33 años en la CIA, ha sido, por ejemplo, subdirectora de algo que se llama el Servicio Nacional Clandestino, cosa que suena curiosa ahí en la CIA, pero en el año 2002 la enviaron a Tailandia a dirigir un centro de detención que se llama Cat's Eye, o sea, el ojo del gato. En aquel momento, ahí en Tailandia había varios detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y además se practicó mucho ahí la técnica del waterboarding, lo que en español se traduciría como ahogamiento simulado. Justamente uno de las víctimas de esta táctica de tortura es Abd al-Rahim al-Nashiri. La señora Haspel, como digo, ha sido nominada por Trump para dirigir la CIA y ayer le preguntaron qué iba a hacer ella de aquí en adelante en caso de que fuera nombrada. Había gritos de la gente que estaba en el público llamándola torturadora. Uno de los senadores, Mark Warner, un senador demócrata, le preguntó si ese historial de ella es congruente con los valores estadounidenses, pero lo que prometió la señora Haspel es que si ella finalmente es confirmada en el cargo, pues hará que la CIA o prohibirá que en la CIA vuelva a haber torturas. Aquí la pregunta es, ¿se le puede querer a Gina Haspel? Yo creo que no. Creo que la nominación de esta señora es de la mayor gravedad. Primero porque ella dirigió, supervisó la aplicación de torturas y sostiene que seguía órdenes superiores. Desde los tiempos de Nuremberg, que el seguir órdenes superiores no es una defensa. De hecho, efectivamente contaban en esos tiempos, año 2002-2003, con unos memorándums elaborados por el Departamento de Justicia que desvirtuaban, distorsionaban la ley americana y el derecho internacional, con el argumento de que lo que estaban haciendo contra los detenidos no era tortura. Entonces, era una discusión basada en eufemismos, en sofisma, en el sentido de que este submarino, este ahogamiento simulado y otro tipo de prácticas horrorosas aplicados contra los detenidos de esa época eran simplemente unas modalidades de interrogatorio que no llegaban a calificar como torturas. Acá lo que está en juego es la honestidad de esta persona, porque es manifiestamente evidente que lo que estaban haciendo era torturando. Pero esta señora no solo tiene un récord altamente cuestionable, que debió haber sido objeto de procesamiento penal. Lamentablemente, durante el gobierno del presidente Obama optó por no procesar y no promover las investigaciones y el castigo penal de estos funcionarios de la CIA que incurrieron en prácticas de torturas. Ella tiene otro antecedente que es muy preocupante, y yo diría que es tan grave como lo anterior, y es el hecho de que ella participó en la destrucción de videos y evidencias que comprometen al personal de la CIA, probablemente a ella misma, en estas prácticas. Eso lo hicieron en el 2005, cuando justamente el senador McCain y el senador Levin estaban iniciando investigaciones en el Senado respecto de estas prácticas de torturas. Eso es obstrucción de justicia, eso es destrucción de evidencia incriminatoria, eso es un esfuerzo por encubrir hechos de la mayor gravedad que están penados en los Estados Unidos. Ella participó de lleno en todo eso, y me parece que sus antecedentes, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista moral, no le permiten calificar para una posición de esta naturaleza por el riesgo que representa para esta agencia el que se entienda que este tipo de prácticas
son legítimas, son posibles, son aceptadas. Y el mensaje que obviamente se le envía al resto del mundo, si los Estados Unidos eligen como la máxima autoridad de la CIA a alguien con estos antecedentes. Yo creo que con la oposición de McCain, recordemos que la pelea en el Senado está muy estrecha, sí. La oposición de McCain, que ya lo hizo, lo manifestó, lo pronunció, está, digamos, creo que les va a costar reunir los votos republicanos para aprobar finalmente a esta señora. ¿Coincide con ese punto de vista, Pablo Lugones? Sí, la verdad que sí, Gina es una persona muy polémica, pero está encuadrada dentro del estilo de los personajes que ha propuesto Donald Trump para acompañarlo durante su mandato. ¿Sabes cómo le dicen a Gina Haspel? ¿Cómo? Gina la sanguinaria. Bloody Gina. Lo bautizaron un compañero, la bautizó así un compañero suyo de la agencia, que fue despedido cuando denunció los abusos que ella cometía en la prisión de Tailandia, que incluía a 83 sesiones, especifica este ex agente que se llama John Kirikou, 83 sesiones de esta técnica de submarino, que lamentablemente los argentinos la conocemos bien por nuestro negro pasado de la dictadura. Incluía también impedimento de sueño, hacían dormir a los supuestos terroristas en ataúdes llenos de bichos. Bueno, todas estas cosas denuncia este ex agente que fue compañero de ella. Más allá de esto, creo que si Haspel es designada, ojalá que no lo sea, ojalá que el peso de McCain en el Senado realmente sea decisivo. McCain tiene como una gran autoridad moral para hablar en ese sentido, porque ha sido torturado en Vietnam, etcétera. Pero la verdad que ya se han dado vuelta a un par de senadores demócratas y es probable que lamentablemente quizás salga esta designación. Lo que sí es que se envía un mensaje muy negro al mundo, no solo que puede ser que a lo mejor se reinstalen estas prácticas repudiables, y también dentro de la agencia, ¿no? A ver, una persona que ha cometido estos delitos, que está contraria a los valores estadounidenses, es ascendida, no solo no es castigada, sino que es ascendida a la primera posición. Creo que es un mensaje que realmente es inconveniente para todo el mundo. Beatriz Pascual. Lo que te dicen los exagentes de la CIA, porque la CIA ha hecho una gran campaña de lavado de imagen de esta señora, es que los mejores son los que iban a las cárceles secretas, que por eso Gina es una de las mejores agentes de la CIA. Ha habido pues eso, una campaña de lavado de imagen impresionante. Los periodistas que seguimos a la agencia nos filtraron el día anterior, la CIA, los extractos del discurso en el que ella se iba a comprometer a no continuar con estas prácticas de tortura. Tuvieron mucho cuidado en que esos extractos estuvieran incluidos, porque era el mensaje que querían dar ayer. La CIA quería dejar claro ayer que no van a seguir con estas prácticas. Ella se comprometió a, bajo ninguna circunstancia, volver a hacerlo. Lo que no hizo, que es lo que trataban los demócratas, es de arrancarle una especie de frase en la que ella dijera que iba a plantar cara a Donald Trump si él se lo pedía. No consiguió eso, porque ella lo que intentó agarrarse un poco, que me resultó muy curioso, fue a todo el tema legal. Ella justificó que esas prácticas eran legales. Lo eran, o sea, Obama las prohibió en 2009, en 2007 acabó ese programa. En 2015 es cuando ya el Congreso lo prohíbe legislativamente. Entonces, Beatriz, te interrumpo, esas prácticas nunca fueron legales. Esas prácticas estaban avaladas por un memorándum elaborado por el Departamento de Justicia, que incluso el exdirector del FBI, Comey, en su libro sostiene que él formó parte de ese Departamento de Justicia, sostiene que la legalidad era muy precaria, porque era una elaboración tramposa, digamos, de la definición de tortura. Si tú dices que someter a alguien a una virtual asfixia no es tortura, bueno, entonces
pasa a ser una actividad legal, pero es manifiestamente Sí, ellos tortura. decían que estaban, o sea, que estaban Sí. protegidas por todo el tema de la Convención de Ginebra, Así es. que no violaban la Convención de No, Ginebra, hay una lo violación violaban, directamente. violaban la Convención de la absolutamente. ONU sobre torturas. Y normas también internas. Hay Exacto. 100 líderes, ex líderes militares, almirantes militares de los más de los de mayor reputación del país, que han escrito públicamente en contra de la designación, de la elección de esta persona como directora de la CIA. Y sin embargo hay gente del gobierno de Obama, como el director de la CIA, Brennan, y Clapper, el que fuera su asesor de seguridad nacional, que la han respaldado y que la CIA se está preocupando mucho en... Que por lo demás vienen de las administraciones anteriores. O sea, no, estos son personajes que Obama hereda De y George que W. los Bush. mantiene, pero que vienen del gobierno de Bush. ¿Desde cuándo está ilegalizada la tortura? Desde, digamos, la tortura es como tal ilegal, tanto en el derecho interno americano como en el derecho internacional desde Nuremberg. Desde Nuremberg, o sea, desde fines de la Segunda Guerra. No hay duda, hay convenciones internacionales, hay acuerdos y hay legislación norteamericana. Incluso en los peores momentos del gobierno de Bush, Sí. cuando había debates internos, fíjate que eran justamente los militares los que, de acuerdo al manual militar, sostenían que esto era tortura y era completamente ilegal. No había ninguna escapatoria. Sin embargo, la CIA se las arreglaba para seguir los parámetros de una memorándum que estaba hecho ad hoc, digamos, y de una manera, como dije, deshonesta desde el punto de vista de la más elemental lógica, Sí. como prácticas que no eran torturas cuando lo eran.